Scriptuber organiza y decora tu casa, tu taller de manualidades o cualquier centro de actividades reciclando, reutilizando cajas de cartón. Bien, en esta ocasión vamos a personalizar esta caja. Esta caja es bastante larga, pero yo lo que necesito son 43 centímetros donde la voy a colocar. Bueno, en realidad son 44, pero como le voy a poner una tapa, entonces por eso he llegado aquí a 43. Y luego lo que he hecho es marcar estos 43 centímetros en toda la caja, tanto aquí en el fondo como por aquí y como en la tapa. ¿Por qué yo lo he hecho así? Porque ahora una vez que yo lo corte, ustedes verán cómo van a resultar dos cajas de esta. Entonces lo que yo voy a hacer es que una vez que ya lo tengo marcado, es que voy a cortar con el cúter. Bien, en cuanto a la altura, yo he marcado 34 centímetros hasta aquí, puesto que yo la caja que quiero tiene, o sea, en el sitio donde la voy a poner son 34 centímetros y medio. Pero como con la cartapesta esto se crece, pues lo dejé solo en 34 centímetros. Lo he marcado hasta aquí porque esta es la altura y sobraría todo esto. Así es que lo voy a retirar utilizando el cúter. Para cubrir esta parte de aquí, yo he cortado dos piezas que irán aquí con la misma altura y el ancho de aquí. Y lo que yo voy a hacer con estas piezas es pegarla utilizando silicona. Lo voy a hacer con silicona porque yo quiero que esto se seque rápido. Así es que nada, le voy a esparcir silicón caliente y luego la pego. Bien, ya que yo tengo esto así, lo que yo voy a hacer es pegarle la tapa que yo hice. La voy a pegar con silicón caliente. Y después lo que yo voy a hacer es reforzar toda esta caja utilizando trocitos de cartón. Yo lo voy a hacer con trocitos porque con trocitos es mejor cuando estamos utilizando silicón caliente. Porque es que si los hacemos utilizando cartones grandes, luego cuesta mucho que se peguen. Los que sean más grandes los pegaré con pegamento. Ya que a nuestra caja se le ha secado la cartapesta, lo que yo estoy haciendo es darle una capa de pintura gris. Este es un gris bastante oscuro y no va a ser el tono que va a quedar definitivo, sino que se va a tapar un poco de ese gris con la técnica que vamos a dar después. El tipo de pintura que yo estoy utilizando es una pintura de pared. Era una pintura verde y yo la he teñido y me ha quedado este tono gris. Y es una pintura acrílica. En estos trabajos que son así grandes, yo suelo utilizar siempre pintura de pared porque, como ustedes saben, el precio de las pinturas de manualidades es bastante alto. Así es que por eso yo utilizo pintura de pared porque me sale muchísimo más económica. Pero solo cuando son trabajos grandes. Bien, ya que se ha secado la pintura gris que yo le he dado a esto, yo tengo aquí esta otra pintura, es un verde, el cual es pesado, con pegamento y además con yeso. Y queda así esta pintura así como efectos Sharpie.
Y entonces lo que yo voy a hacer es repintar esto. No voy a cubrir todo el gris, sino que voy a dejar que se entrevea el gris. Y lo voy a hacer tanto por dentro como por fuera. Pero en la cara de adelante, la que yo quiero que se vea, no le voy a hacer esto. Porque ahí le voy a hacer un craquelado. Bien, ya que yo he pintado mi caja, yo la he pintado por dentro y por fuera. Y como les dije, he dejado este lado sin pintar. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora con esto es hacerle un craquelado. Para esto me voy a auxiliar de pegamento. Así es que le voy a dar una capa, bueno, una sola capa de pegamento a esto. Pero yo no se lo voy a dar de manera uniforme, sino que le voy a hacer esto que ustedes están viendo. Le pongo el pegamento de manera así que no quede estable, porque yo quiero que el craquelado se vea bastante. Entonces, como si fuera pintando, pero como ustedes ven, que no sea de una forma uniforme. Luego que he colocado el pegamento, yo voy a pintar con la misma pintura, pero esta pintura no está mezclada con... Esta que yo estoy poniendo aquí no está mezclada con yeso, sino que es una pintura normal. Luego me voy a ayudar con el secador para darle el efecto craquelado, un secador de pelo. Bien, ahora aquí yo tengo masa de cartón de huevo. Bueno, yo lo que he hecho es marcar aquí este cuadro de este sello que ustedes observan. Es un sello con mariposas y letras. Y lo que yo voy a hacer es marcar este sello aquí. Para esto voy a presionar el sello de esta manera encima de la masa de papel. Presionando bastante fuerte para que se queden marcadas estas letras y estas mariposas. Bien, además de la pieza que hemos hecho con el sello, yo tengo aquí esta otra que ustedes ven aquí, esta pequeñita. La hice con esta parte de aquí de este molde. También he hecho esta que ustedes ven aquí, es con este molde. Y estas mariposas que la hice con este molde que yo hice yo misma. Y a partir de una pieza de yeso. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar esas piezas así como ustedes vieron que estaban. Estas piezas están hechas con masa de papel y yo las voy a pegar con pegamento. Bien, después que se ha secado mi decoración, se ha secado la masa de papel, lo que yo voy a hacer es pintar. Para pintar yo estoy aquí utilizando una pintura que es azul oscura, pero además también la he mezclado con negro. Bien, yo les muestro que ya le he metido cosas a la caja porque tenía muchas cosas por ahí rodando y no me gusta ver las cosas así. Entonces, nada, por eso la tengo así. Así es que nada, lo que yo voy a hacer ahora es darle pinceles secos de esta pintura acrílica, que es una pintura, un color así turquesa pero claro, aguamarina se llama. Entonces nada, voy a darle un pincel seco de esta pintura a todo esto. Bien, una vez que yo he aclarado esto, lo que yo voy a hacer es darle unos pincelitos secos de dorado. Bueno, lo estoy haciendo ya. Y bueno, pues nada, simplemente damos pinceles secos así sin tapar todos los otros colores. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es que a las mariposas que están por aquí, que están marcadas, le voy a poner un poquito de este glister. Entonces nada, solo le voy a poner a la mariposa para que destaque. Ya que he decorado mi caja, lo que yo voy a hacer es darle 2 capas de barniz acrílico para proteger. Are you listening? Damn.
Bien, esta es mi caja, la que yo voy a utilizar para organizar. Y bueno, esta caja es una caja de fruta. Está formada por un cartón que es fino, pero es bastante durito. Entonces yo lo que hice fue reforzar mi caja. Les muestro. Le he puesto cartón por aquí, también le he puesto por aquí, por toda. Bueno, esta viene así con esta parte de aquí. A ver si se ve, con esta de aquí y esta de aquí. Y yo le puse una en el centro. Luego habría que completar estos huequitos. Si ustedes quieren, es opcional. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer es hacer divisiones en nuestra caja para poder ordenar nuestras cositas. Si ustedes lo que quieren es echar las cosas así, o sea, pueden, o sea, si hay muchas cosas todas de la misma especie, pues lo pueden echar así. No tienen que hacer divisiones. Pero yo necesito hacer divisiones porque voy a poner muchas cosas y luego si la junto, si la mezclo, para sacarla una y otra, me va a hacer, o sea, va a ser muy difícil encontrar una y otra. Bien, ahora yo voy a proceder a colocar mis piezas. Ustedes tienen que colocar unas piezas que sean de la misma altura o un poco más baja que su caja, para que luego no haya inconveniente donde ustedes la vayan a poner. Entonces yo he cortado dos para aquí, para poner aquí, y luego voy a colocar una así en esta forma, como ustedes ven. Primero voy a colocar las más pequeñas. Le pongo silicón caliente. Yo le voy a poner silicón caliente solo en la parte de abajo para colocarla, porque no está muy recta. Luego le pongo la silicona caliente. La de los laterales se la voy a poner cuando la tenga puesta, porque se queda el hueco, y para no desperdiciar la silicona, entonces pego así y luego voy a colocarle el silicón caliente en los laterales, así que se la voy a pegar en la cajita, en la caja, y luego pego la pieza. Una vez que ya he colocado estas dos piezas, voy a colocar la más grande, y esto lo voy a hacer 3 líneas, es decir, 3 filas. Voy a colocar 9 divisiones. Entonces nada, colocamos silicón caliente en toda la orilla de nuestra pieza, y también tenemos que colocar silicón caliente en la parte, en los huequitos de la parte que tenemos dentro, para que se peguen. Bien, yo ya tengo mi caja lista. Ahora lo que yo voy a hacer es darle 2 capas de cartapesta, solo 2, porque como ustedes ven son cosas pequeñitas lo que yo voy a echar aquí, que no tiene mucho peso. Y bueno, y ya luego volvemos. Bien, ya que se ha secado la cartapesta que yo le he dado a esto, lo que yo voy a hacer es darle una capa de pintura. En este caso estoy utilizando una pintura gris, pero tú puedes utilizar el color que tú quieras. Yo tengo aquí un tono morado, el cual he mezclado con un poquito de yeso para hacer como el efecto así de Charge Paint. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es darle pinceles secos de esta mezcla a esto. Bueno, más bien pinceles secos no, yo voy a como a repintar. Así es que voy a ir dejando un poquito de que se vea un poco el marrón que tiene de fondo.
lo que yo voy a hacer ahora es darle una capa de barniz acrílico a toda mi caja para protegerla. Observen cómo cambia de color una vez que le estamos dando el barniz acrílico. Cuando el barniz acrílico se seque, se va a quedar un poco, o sea, la pintura se queda menos opaca, aunque este barniz acrílico es mate. Bien, ya que se ha secado la pintura que he puesto, incluso el barniz acrílico, lo que yo voy a hacer es decorar esto con estas letras y estas mariposas de madera. Para esto voy a utilizar pegamento de madera para pegarlo. Pueden utilizar pegamento de contacto, pueden utilizar silicona fría, silicona caliente. A mí me gusta que esto perdure, así es que por eso estoy utilizando el pegamento de madera, aunque me va a ser un poquito difícil pegarlo porque la caja no está recta del todo. Entonces nada, lo que voy a hacer es ponerle pegamento a mis piezas y las voy a pegar en esta forma, así como ustedes observan. Are you listening? Damn. Bien, mis StreetTuber, como les he dicho en anteriores ocasiones, ese rincón en donde nosotros organizamos nuestras manualidades no tiene por qué estar feo. Porque aquí ya yo te he dado varias ideas de cómo decorar tus cajas y además de hacerlas súper resistentes. Pero yo, como te dije, la estoy utilizando para manualidades, pero tú la puedes utilizar para organizar, por ejemplo, los juguetes de tu bebé, de tu niño o niña, para organizar, por ejemplo, sábana, toallas, esas que tienes ahí. Imagina que tienes el closet o el armario, lo tienes ahí todo desorganizado. Con estas cajas puedes organizar ahí todas tus toallas, por ejemplo, una caja para las toallas, una caja para la sábana, por ejemplo, ¿no? O si tienes, por ejemplo, muchas mantas de esas gruesas, hace varias cajas para las mantas y así la tienes dividida. También para organizar zapatos, para organizar, por ejemplo, libros que tengas por ahí que no use mucho o para guardar papeles. Tú le puedes dar el uso que tú quieras. Yo solamente te aporto estas ideas. Recuerda suscribirte en el botón de abajo en donde dice suscribirse. Además, recuerda regalarme ese me gusta de siempre, compartir el vídeo con al menos 5 personas y comentar cuál es tu idea favorita. Recibe un abrazo así grandote, apretón, hasta que te broten los ojos. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides suscribirte si no lo has hecho.